lugares donde no hay relaciones diplomáticas formales por diferentes razones. De hecho, que vamos a trasladarnos a uno que no es de data reciente, ya hace algunos meses, pero que igual implica y tiene que ver con cómo se base para poder vivir legalmente, evidentemente, en un país, moverte cuando eres un ciudadano extranjero que quizás no estás totalmente regularizado en el país donde actualmente vives, ¿no? Vamos a agradecer la presencia y nos vamos hacia Ecuador con Igor Laborén, periodista, amigo de la casa. Él trabajó aquí hace años en Unión Radio. ¿Cómo estás, Igor? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo estás, Ginette? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, aquí iniciando un día feriado Ah, en sí. Quito, pero bueno, sí, exactamente. Feriado por la batalla de, No, no por la batalla. el día de ayer se cumplió lo que sería el grito de la independencia, que es una pequeña revuelta que se efectuó en Quito Ujú. y donde murieron varios héroes anónimos, bueno, unos primeros héroes de la preindependencia. Fue el primer hecho de la independencia en Ecuador y en América Latina. Fueron unos 10 personas que fueron ajusticiados por la justicia española. Y de allí comienzan todos los procesos de la independencia en América Latina. Interesante, qué bueno que evidentemente cuando uno trabaja en otro país tiene que estar empapado de su historia y de su día a día. Eso es uno de los grandes retos que seguramente Igor lo ha hecho pues de manera bastante solvente. Justamente queríamos preguntar con respecto a qué ha pasado con los venezolanos, su estatus, sus posibilidades de poder movilizarse, una vez que ya tiene tiempo, pues en este caso, suspendida la relación diplomática entre Ecuador y Venezuela. Bien, las relaciones, como recordamos, entre Ecuador y Venezuela se Ujú. suspendieron luego del ingreso Sí. de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la embajada mexicana, y a partir de allí el proceso ha sido lento. El 23 y entre el 23 de junio y el 28 de junio el consulado hizo una labor extraordinaria, el consulado de Ecuador, de Venezuela, perdón, de Venezuela en Ecuador, entregó 5.300 pasaportes a las personas que habían podido solicitar este requisito y que lo habían sacado antes de que el presidente Nicolás Maduro diera la orden de desalojar De el retirarse. consulado. Ujú. Exactamente. Desde ese momento no ha habido mayores cosas. Lo que es la documentación que uno necesita, si necesita apostillar, si debes hacer el pasaporte, renovar el pasaporte, debes hacerlo a través de los consulados de Bogotá o el consulado de Perú en Lima. Y en ese caso, si ponemos el ejemplo de un venezolano que todavía no tiene pues el pasaporte ecuatoriano, no ha tenido la residencia o no ha optado por esa opción, por cualquiera sea las razones, y tiene el pasaporte venezolano vencido o no lo tiene, no puede salir, no le dan permiso para salir hacia otro destino para hacer esos trámites. Mira, en este momento solamente podrías hacerlo si tienes la visa temporal, la visa VIRPE o la Ok. visa permanente a través de, como te dije, Colombia. Colombia nos permite a los venezolanos utilizar el pasaporte vencido, y mientras tengamos la visa de Ecuador, podemos trasladarnos a Colombia, aunque nuestro pasaporte tenga 10 años de vencido, y ahí podemos realizar los trámites que sean necesarios. Como te dije, en Colombia nos están permitiendo hacer en Bogotá la renovación del pasaporte y todo lo que es el proceso de apostillas. Importante, ayer hablamos con una colega del canal 13 de Chile, venezolana, pero también chilena por ser hija de chilenos, hizo su proceso y nos decía las condiciones que hay allá para la regularización. Y fíjate, tú estás hablando de dos tipos de visa. ¿Cuáles son las opciones que tiene una persona que no está todavía empadronada o legalizada en el Ecuador para poder serlo, ¿no? Ok, Un venezolano. en Ecuador
En Ecuador, para los venezolanos hay dos tipos de visa. Ujú, La visa permanente, que te otorga la posibilidad de estar en el país por el lapso de 10 años como mínimo, y o puedes solicitar ya una visa indefinida, y esa te permitiría estar todo el tiempo que quieras aquí. Y la visa VIRTE, que fue una visa temporal de regularización temporal ujú, realizada por una condición humanitaria que ujú, realizó el gobierno de Guillermo Lazo. Se realizó un registro y todo esto, y esta nos otorga, porque es la visa que yo tengo, ujú. 2 años de residencia regular. En este momento, a partir del estamos en agosto, Ujú. a finales del mes de octubre comienzan a vencerse este proceso de visa, porque este fue un proceso extraordinario que se Especial. realizó, Ujú. exactamente, que permitió que 200.000 venezolanos pudieran registrarse. ¿Ok? Se hicieron el registro y alrededor de unos 150.000 lograron, porque tenían todos los requisitos que se pidieron, que era lo que era ay, se me fue la idea. Bueno, tenían Nos los requisitos que se solicitaron pidieron, es eso. pasaporte vencido o no, vigente o vencido. Nos solicitaron la cédula de identidad, nos solicitaron este registro que hizo el gobierno de Lazo, que era un registro con el cual el venezolano decía cómo entró, dónde vivía, y con ese registro la Cancillería podía dar ese día de registro como el inicio de la presencia de este ciudadano venezolano en territorio ecuatoriano, y lo otro que nos pedían eran los antecedentes penales, tanto de Venezuela como de Ecuador. ¿Ok? Ya eso eran todos los requisitos que nos pidieron para poder regularizarnos. Hubo ciudadanos venezolanos que no pudieron tener alguno de estos requisitos y por eso no pudieron registrarse, pasar la siguiente fase, que era recibir la visa VIRTE. ¿Ok? Como te dije, esta es una visa de 2 años, comienza a vencerse. Los primeros que recibieron la visa la recibieron en octubre, así que a partir de este mes de octubre comienzan a vencerse estos primeros procesos. ¿Y cuál ¿Ok? es la opción que A tienen partir ahora? de Las personas que tienen esa visa. Tienen la opción de renovarla o solicitar ya una visa de permanencia de más tiempo, Mm. que es a través de lo que era la visa UNASUR, que ahora tiene otro nombre para los venezolanos, pero es el mismo procedimiento y te están exigiendo lo mismo. La diferencia es que en la visa de UNASUR tienes que demostrar cuál es tu forma de ganarte la vida en el Ecuador. O sea, Mm. tienes que decir si es que estás a través de un emprendimiento, si estás trabajando de una forma regular, tienes que dar el modo, eso tiene como nombre, modo de subsistencia. Entonces tú tienes que demostrar tu modo de subsistencia y ya con eso puedes optar a la visa de 10 años. Bueno, muy interesante que tengan esas opciones, de verdad, cada uno de los países que ha recibido migración venezolana, igual que de otras naciones, imagino, porque Ecuador recibió en un momento muchos colombianos igual. Han tenido que crear pues como fórmulas legales para poder regularizar, porque al final con una población sin regularización se complica todo muchísimo más. ¿Tienen información o los últimos reportes que ha tenido Ecuador sobre el número de venezolanos que permanecen en su territorio? ¿Ronda en qué cifra? Bien, según las cifras oficiales del registro que realizó el presidente Guillermo Lazo antes de salir del gobierno, oficialmente los que se registraron fueron 200.000 venezolanos. Ujú. Ahora, las cifras de ACNUR están en 450.000 venezolanos en este momento en el territorio. 200.000. Esas son las cifras que se están manejando en este momento. Ahora, la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, la Fundación Chamos Ecuador y Ujú, algunas organizaciones de migrantes están reuniéndose con el gobierno del presidente Daniel Noboa, ujú. porque lo que se está solicitando es una nueva fórmula de regularización que le permita a los venezolanos ya tener una residencia más permanente y no estar en este proceso A de no estar cada en 2 años. visas, exacto.
Exactamente, porque en el gobierno de anterior, Lenín Moreno, también se hizo una visa que era la visa Beru, que también era una visa humanitaria, que era también por 2 años. Entonces, los venezolanos últimamente hemos estado, porque han sido además visas mucho más accesibles económicamente, apenas nada más tienes que pagar un $50, Mm. que ha permitido dar esta regularización, pero por lapsos cortos de 2 años. Yo tengo ya, con esta sería la que me toca en octubre, sería Octubre. la tercera visa humanitaria que recibo en 6 años que tengo en el país, porque la visa de 10 años son $250 más la planilla de registro, estaríamos hablando de unos $300 que no toda la población venezolana tiene, porque la mayoría de los venezolanos está viviendo a través de lo que son los emprendimientos, y evidentemente estos emprendimientos no te permiten tener un capital Claro. de $300 libres para pagar tu visa, la visa de tu esposa, la visa de tus hijos, porque estaríamos hablando de que los grupos de venezolanos Familiares. en Ujú. Ecuador, exacto, son alrededor de 5 o 6 personas. Entonces es más fácil reunir 300 para 6 para una visa humanitaria que reunir 300 por 6. Sería Sí. mucho más caro. Así es, sí, es una cuestión de la realidad económica. ¿Qué pasaría? Conversamos, amigos, recuerden, con Igor Laborén, corresponsal en Ecuador. Él fue también parte del equipo de Unión Radio en algún momento, hace años atrás, antes que se fuera para ocho Ecuador, años, ¿verdad? Igor, 8 años. por ejemplo, ¿qué hace una persona, un venezolano que quizás llegue a Ecuador mañana, si llegara, por ejemplo? ¿Cuáles serían sus opciones? ¿Qué debería hacer? O sea, en primer lugar, el venezolano en este momento tiene la facilidad de que Ecuador está otorgando las visas de forma digital. Es Ujú. decir, tú puedes solicitar tu visa incluso antes de salir de Venezuela a través de un proceso digital. ¿Qué es lo que te solicitan? El pasaporte, te solicitan $50, que es el pago que tendrías que hacer, que solo lo vas a hacer cuando ya te aprobaron la visa. Tienes que tener lo que son los antecedentes penales de Venezuela, y a través de este proceso de visa humanitaria te pueden dar una residencia de 2 años, o puedes solicitar la visa que para el venezolano tiene otro nombre, que es la visa UNASUR, pero esa sí te solicitaría el tipo de lo que te comenté, este Sí. modo de supervivencia que vas a tener en el país, y reunir los requisitos de lo que sería pasaporte vigente los antecedentes penales. Ya con eso puedes solicitar tu visa estando en Venezuela para que llegues al país sin ningún problema. En Ecuador se está llegando, e incluso ya la semana pasada Fundación Chamo Venezuela, Ujú. que es una fundación de ayuda y apoyo a los migrantes que vienen llegando a Ecuador a través de las vías, a través de lo que es la frontera Ujú. de Tulcán. Ellos ya recibieron una alerta porque en estas zonas existen redes de apoyo y de ayuda a los migrantes que vienen caminando, y ellos pasaron de 170 solicitudes de ayuda a 800 solicitudes de ayuda de venezolanos que están caminando entre Venezuela y Colombia para dirigirse a Ecuador. Entonces, esta población que a veces llega sin visa, que a Sí. veces llega sin ningún tipo de recursos, reciben ayuda de estas organizaciones, les buscan lugares para que puedan dormir, para que puedan descansar, los tratan de ubicar en sitios de trabajo, los forman a veces con emprendimiento, pero quedan en un estatus Sí. migratorio irregular. Y a través de estos procesos de regularización es que se trata de legalizar a la mayor Así cantidad de es. venezolanos. Ay, bueno, Igor, muchísimas gracias. Por motivos de tiempo tenemos que cortar, pero pronto debemos volver a hablar contigo porque qué bueno que nos has dado estas informaciones para orientarnos de lo que pasa con nuestros venezolanos allá y de que quizás algunos que puedan llegar próximamente. Muchísimas gracias, éxito. Igor Laborén, corresponsal en Ecuador. Y antes de irnos a publicidad, nos queda de última hora que la Deutsche Welle dice